7:07 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital, ya estamos con nuestro invitado Carlos Paredes, periodista. Muy buenos días, Carlos. Bienvenidos. Hola, Rumi, ¿cómo estás, Aarón? Buen día. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Cómo estás aquí, Carlos? Justamente, Marita Barreto, la fiscal, ¿ha cometido un delito, crees tú, al revelar que eres testigo protegido? Sí, ella, para denigrarme, quizá para denostar de mí, dijo en radioprogramas que yo era prácticamente un soplón de la policía, ¿no? Dijo, es un informante de la policía, teniendo ella conocimiento cabal que en mi caso se trata de un testigo protegido, porque yo he investigado a varios personajes de la política peruana, por lo menos hay 2 con los que he terminado publicando libros, y cuando dejé muchos informantes y contactos respecto a esos personajes, después me cae información muy importante. Pero como periodista nosotros no tenemos a veces las prerrogativas, por ejemplo, de levantar secreto de las comunicaciones, secreto bancario, etcétera. Y claro, si uno publica eso de inmediato, lo más probable es que estos personajes se pongan a buen recaudo o empiecen a desbaratar o esconder las pruebas, ¿no? Eliminarlas. Es por eso que a veces los periodistas también colaboramos con las autoridades, ¿no? Entregamos información relevante, siempre ha habido ese binomio, y en este caso los fiscales, con ayuda de la policía especializada, hacen su trabajo, y yo debo decir que en el caso concreto en el que yo colaboré, este caso llegó a buen puerto, y hoy tenemos a estos personajes procesados o prófugos, ¿ok? Y esto lo conocía la fiscal Barreto, porque en el caso de FICOP, también cuando se funde FICOP en el 2022, nosotros fuimos llamados para colaborar con información. Yo he tenido comunicaciones fluidas, no 1, 2, 3, más de 6, 7 veces con fiscales de FICOP y con la propia Barreto. O sea que ha habido una relación fluida, de mucho respeto, entre fiscales y periodistas, porque mi equipo, también yo tengo buenos investigadores, también han ido a conversar con los fiscales, porque tú sabes que a la prensa a veces nos llega información relevante. Además es fuente de información para Era tu fuente, digamos, podría decir, Marita Barreto. Por supuesto, no solo Marita Barreto, el FICOP ha sido una fuente de información a la que hemos cuidado diligentemente, hay que decir. Ustedes saben que los periodistas cuidamos a nuestras fuentes, incluso con la libertad y con la vida. Cuando un juez nos dice revele su fuente, nosotros decimos me acojo a mi prerrogativa constitucional de no revelar la fuente, claro, porque es secreto profesional. Como tiene que ser. Y claro, acá yo he tomado una medida extrema. Hay muchos coleguitas que me están criticando, dicen que yo he revelado una fuente. Pero ¿por qué lo hice? Y eso quiero explicarle a la audiencia, a la radio. Nosotros hemos tenido una relación fluida. Pero ¿cuándo se quiebra esta relación? Cuando nosotros osamos criticar algunas cosas de FICOP. O sea, en el Ministerio Público hay una cultura malsana, no solo con el FICOP, sino con Lavallato, ya lo hemos demostrado ampliamente, que los fiscales que proporcionan información a los periodistas creen que ellos son sus rehenes, que se tienen que empeñar al fiscal, que nunca lo deben criticar, no lo deben tocar ni con el pétalo de una rosa, porque si no, de inmediato se corta la comunicación. Hay casos, muchos. Como Vela, por ejemplo, que te deja de mandar mensajes por WhatsApp cuando tú lo criticas. Por supuesto. Voy a poner un caso concreto porque lo conozco. La revista Caretas estaba trabajando fluidamente con el caso Lavallato, Odebrecht. Vela colaboraba con esa información hasta que un día lo critican y deja de contestar el WhatsApp a su director Enrique Chávez. Hasta el día de hoy no contesta el WhatsApp, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué? Porque ellos creen que los periodistas somos sus jefes de relaciones públicas. No, para nada. Tiene que haber respeto, tiene que haber distancia, pero obviamente si se tiene que colaborar, también se colabora. Cuando nosotros empezamos a criticar, ¿desde cuándo? Por ejemplo, nos pareció rarísimo que la fiscal Barreto, unos meses antes del operativo Valquiria, había condecorado a Patricia Benavides, junto con Vica y René, o sea, los 2 coroneles, Harvey Colchado y Lozano. Cuando ya sabía que era presunta Cuando cabecilla, se supone, ¿no?, que ¿no? desde mayo del 2022 la estaba investigando por una presunta organización criminal, cosa que no es así. Ella hace eso, esa traición, porque ya sabía que iba a ser retirada del equipo, por varias cosas, entre ellas por ineptitud. Y pide 10 días, ¿no? Pide 10 días para supuestamente acomodar todo. Y la traiciona. La investigación. Además, ya sabemos eso ha sido un complot con el señor Otárola
con una congresista del fujimorismo, conocida como la señora agente Roberto, porque Ustedes lo han dicho, sin ambajes, que nosotros lo es hemos Marta dicho Moyano, abiertamente ¿no? porque hemos tenido información de adentro, de FICOP, ¿ok? Entonces ahí nos pareció que una fiscal esté haciendo esta trama desnaturaliza su trabajo, porque un fiscal tiene que ser objetivo y no tiene que tener ningún tipo de consideración política, ¿no? Porque una fiscalía politizada es la Gestapo. Entonces ahí levantamos las alarmas y después hemos seguido el trabajo más de cerca y hemos encontrado varias tropelías. Por ejemplo, las últimas. Tiene la obsesión de meter preso al hermano de la presidenta y a su abogado, el señor Mateo Castañeda. Entonces, cuando a Mateo Castañeda le encuentran 15,000 soles en efectivo con un sobre que decía Francisco Suicho, él declara, y entonces se dan cuenta que Suicho era un personaje investigado por lavado de activos. Lo llaman sin abogado, lo coaccionan, le dicen que denuncia a Mateo Castañeda, que se autoinculpe de haber cometido un delito contra la fe pública, porque él había firmado un recibo. Dice que Mateo lo manipuló, ¿no?, para que firme eso, y le prometen ayudar. Eso para mí es gravísimo. Eso es armar un muñeco. Eso no es una fiscalía profesional que haga su trabajo correctamente. No, eso es una ilegalidad, es un delito. Lo mismo hizo con otro candidato a colaborador eficaz, en un caso de ellos, el señor Enciso Torres, que también era cliente de Mateo Castañeda. Lo llaman sin abogado y le quieren hacer firmar una declaración que incrimine a Mateo Castañeda. Eso es gravísimo, eso es fabricar pruebas. No puede hacer un fiscal por la obsesión de meter preso a alguien. Denunciamos eso claro y fuerte. ¿Y cuál fue la respuesta de esta señora? Me armó un muñeco a mí también y me denunció penalmente. Te denunció penalmente. Por un delito inexistente. Dice que yo me había resistido y había desobedecido a la autoridad, a su autoridad. ¿Por qué? Porque dice que nos había pedido el año 2022 un audio de un reportaje que hicimos sobre las coimas en Petroperú y que no le habíamos respondido. Cuando sí le habíamos respondido. ¿Y esa denuncia qué quedó? Se tuvo que archivar porque era una defensa. archivó. Se archivó después de 2 o 3 meses que yo tuve que, obviamente, responder. Felizmente me tocó un fiscal profesional con mucha experiencia, el doctor de la Fiscalía de San Borja, Surquillo, Juan Mendoza Barca. Él archiva y yo me pongo a investigar, a decir, a ver, ¿de dónde salió esta fiscal? ¿Cuáles son sus antecedentes académicos? ¿De dónde? ¿Cómo empezó el Ministerio Público? Claro, había empezado como recepcionista de una oficina del Ministerio Público en Concepción, ahí en Junín. ¿Dónde estudió? A ver, vamos a ver. Y nos encontramos con 31 procesos que había tenido con su ex esposo, tóxicos todos. No nos vamos a meter en su vida privada, no nos interesa saber cuántas parejas tuvo, qué pasó, eso no nos interesa. Pero encontramos en esos procesos, porque ya nos habían dado información, de que ahí había un patrón de conducta. La señora también había denunciado falsamente a su ex esposo. Lo había acusado de homosexualismo devenido del matrimonio, o sea, infidelidad homosexual. Sin adjuntar una prueba, solo para desprestigiarlo, porque su ex marido en ese momento era un alto funcionario público del segundo gobierno de García en la zona. Eso es terrible. Imagínate una denuncia de este tipo y si es falsa, peor todavía. Y no solo eso, no solo que presentó una denuncia falsa, sino sacó 100 copias y la repartió en todos los estudios de abogados de la ciudad. Para desprestigiar a la persona. Propósito de desprestigiar a su ex marido. Eso nos pareció gravísimo. Fuimos a reconstruir el caso, hemos viajado a Huancayo a hablar con la gente que conocía el caso. Y revisando otros procesos, encontramos que también había amenazado de muerte a la esposa y a los hijos de su pareja extramatrimonial, el tipo que después le ayuda a sacar su título de abogada porque sus notas cambian. Percy Álvarez, ¿no? Percy Álvarez Colca, ¿no? Buscamos la información, estaba la denuncia, estaban las garantías que se le otorga a la señora ya no vive en el país, está fuera, yo he conversado con ella, me ha ratificado todo lo que... Entonces me pareció gravísimo. Y no solo eso, encontramos otra denuncia, había mandado arreglar a su ex marido. Los sujetos que lo estaban, por eso le suena la palabra arreglaje siempre. Porque ella ha denunciado precisamente por reglaje a los periodistas de Willax, ¿no? Se victimiza, ¿no? Después vamos a desarrollar cómo a los periodistas también los ha denunciado. No es primera vez que me denuncia a mí, hay antecedentes gravísimos.
Bueno, a estos sujetos que había contratado para catear, arreglar, seguir a su ex marido, el serenazgo de Huancayo los interviene y ellos declaran, sí, me ha contratado fulano de tal, y le dan la tarjeta de Álvarez Colca. Este señor nos paga, ¿no? Imagínense ese patrón de conducta. Entonces, ahora entendemos por qué nuestro colega del diario Expreso, Briceño, ¿no? Ricardo Briceño, cuando él empieza a investigar el caso Orellana, donde Marita Barreto también era la fiscal a cargo, descubre que tenía una casa en un balneario, en un club privado en Asia, y ella decía que le había costado $80,000 y no se sabía de dónde sacó esos $80,000, cuando esas casas están avaluadas encima de $250,000, ¿no? Se empieza a interesar en el caso, y ¿qué creen cómo responde Marita Barreto? Lo incluye a Ricardo Briceño como el brazo mediático de la organización criminal de Orellana. Y hasta el día de hoy está procesado con un pedido fiscal de 15 años de prisión. Por revelar este predio que tenía. Por investigarla. Fiscal. Nadie la puede tocar a la señora, es intocable. Es poderosa, nadie la puede tocar. Lo mismo pasó con Karina Aliaga, por ejemplo, una reportera de Willax Noticias. El día que Benavides, ya en los últimos días de su gestión, la saca de coordinadora de FICOP, Karina Aliaga va a su casa a tomar su versión, haciendo periodismo. Fiscal Barreto, ¿cuál es su opinión de esta decisión de Benavides? Le toca el timbre en la calle y la señora la denuncia por reglaje. Una denuncia que terminó en comisaría y casi va a fiscalía. Felizmente hubo policías con un poquito de criterio y dijeron, ¿reglaje dónde? Si es un periodista que se está identificando. Como periodista con su que está tocando la puerta de la calle, claro. Que quiere su versión. ¿Cuál es el reglaje? Además es una señora que tiene seguridad de 6 policías 24/7. Y antes también había denunciado por el mismo hecho a Johan Kluk de Willax Noticias. También, por supuesto. Por ir a su casa e intentar tomar su versión, ¿no? Sí. Son 4 los periodistas que ha denunciado porque ella se cree intocable. A ella nadie le puede investigar. Oye, un funcionario público de esa categoría está pues es pasible del escrutinio público a través de la prensa, por supuesto, ¿no? Y en lugar de denunciar y criminalizar la labor periodística, debería responder, ¿no? Ir a un medio, periodistas pues que le hagan preguntas y repreguntas, ¿no? Porque parece ser que va a medios donde las entrevistas no son tan incisivas que digamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado en mi caso? Esta señora, ¿por qué yo tomo la decisión extrema? Porque es una decisión extrema. De acuerdo, sí. Y es un dilema ético bastante serio. Nosotros hemos reflexionado al respecto en el equipo de Contracorriente, porque es una decisión del equipo. Porque, claro, los periodistas tenemos que cuidar a nuestras fuentes hasta lo máximo, ¿no? Incluso con nuestra libertad, decimos nosotros. Pero, ¿qué hemos ponderado? Los periodistas también somos ciudadanos y tenemos que ver cuál es el fin supremo de una sociedad respecto a nuestro trabajo. Vamos a cuidar esa fuente y vamos a seguir permitiendo que exista una fiscal poderosa, superior, jefa de un equipo que está investigando precisamente la corrupción al alto nivel, que es una fiscal, primero, inepta. No está preparada para el puesto. Por eso que sale a la televisión y dice que los investigados debieran probar su inocencia, claro. ¿No es cierto? Cree la presunción de culpabilidad, ¿no? Claro, así como derogó la presunción de inocencia, en mi caso también de facto quiso derogar la libertad de prensa y de expresión, porque cuando yo escribo mi columna en Caretas y hablo de esta anécdota del hostal Valquirias, porque coincide el incidente engorroso que tuvo ahí con su esposo y su otra pareja, y yo dije, qué coincidencia, ¿no? Tuvo un incidente hace algunos años en un hostal Valquirias y el operativo se llama Valquiria. Puse esa anécdota al final de una columna y desató pues los demonios de la señora Barreto. Ordenó a su subordinada, la fiscal Naomi Bustillos Tamayo, para que me denuncie penalmente. O sea, no es broma. Denunciar a un ciudadano penalmente. ¿Y qué te imputa? ¿Difamación? Sí, no, me dice que yo me he resistido a su autoridad. ¿Por qué? Porque nos pide un audio máster de un reportaje que habíamos sacado en mayo del 2022, que ya habíamos contestado. En octubre del 2022 nos piden por primera vez y nosotros respondemos, señores, ya no tenemos ese audio, por una razón muy simple. Nosotros no tenemos el archivo suficiente como para tener todo el material de todos los reportajes. Reciclamos cada 3 meses.
No Claro, había. sí. Ya habíamos respondido. Pero después de que yo escribo, activa ese pedido para armarme un muñeco. O sea, lo que hizo es armarme un muñeco que felizmente el fiscal que investigó se dio cuenta porque en la línea de tiempo es clarísima, ¿no? ¿Por qué tomamos esta decisión? Porque me estaba armando otro muñeco, uno más grave. Me quería denunciar por organización criminal de extorsión, porque se había conseguido una candidata colaboradora eficaz o algo así, que es muy amiga de ella y que hace fiestas con ella y con Colchado y con Vica, para decir que yo le había mandado amenazas o mensajes con esta candidata colaboradora para decir que tuerza la acción de la justicia, que beneficia a tal o cual investigado de FICOP, porque si no hacía eso, yo iba a ventilar su vida personal en contracorriente. Y fiscales de adentro, que sí son gente honesta, que además la detestan porque no la respetan profesionalmente, porque ellos me han dicho, y voy a repetir la palabra, analfabeta jurídica, me dan la información puntual, con indicios. Y es ahí donde nosotros decimos, oye, esto ya está escalando y tenemos una fiscal fascista. Por eso yo le digo que es fascista, porque la señora, a alguien que lo considera su enemigo, instrumentaliza el Ministerio Público para armar un caso, para inventarlo. O sea, eso es delito. Y la señora, por eso digo yo que no debe estar un minuto más. Primero porque no es fiscal superior titular. Yo me pregunto, ¿en el Ministerio Público no hay un solo fiscal titular superior con una solvencia académica acreditada, con experiencia, que tenga integridad para dirigir EFICOP? ¿Por qué ponen a Barreto? ¿Cuál es el interés de Barreto? ¿Ella es supernumeraria o...? No, ella es fiscal provincial titular, pero la han promovido a superior provisional para que sea jefa de FICOP, porque ningún fiscal provincial puede ser jefe de algún equipo especial, tiene que ser superior. Carlos Paredes, vamos a hacer una breve pausa y retornamos. Estamos en Altavoz en Vital, pero también estamos en Tribu Televisión. Ya regresamos. 7:27 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital y estamos conversando con el periodista Carlos Paredes. Carlos, es una situación complicada el que tú estés incluido en esta situación, obviamente, de investigación. Te está acusando de situaciones donde tú lo dices con claridad, no tienes participación. Pero ¿qué implica para ti, de alguna manera, realizar este trabajo cuando existe esta muralla de contención en el Ministerio Público? Sí, no es fácil hacer periodismo y tomar decisiones tan extremas y yo diría polémicas también como las que hemos tenido que tomar nosotros, pero no en defensa de nuestra integridad. Yo creo que lo que queremos es mostrarle a la sociedad peruana y decirle, ya basta que el Ministerio Público esté actuando con un cariz político, basta que se convierta en una fiscalía política, parece la fiscalía de Nicolás Maduro de Venezuela, ¿no? O sea, sale un tipo y porque se le ocurre dice que ha cometido tal delito, ¿no? Y lo más grave es que tienen su contraparte en el Poder Judicial, porque las detenciones no se podrían dar si es que no hay un juez que las autoriza. Claro. Es vergonzoso. Ayer estaba viendo cómo, y lo ha dicho un destacado penalista, el pedido de la Fiscalía Suprema en el caso Chibolín para el caso concreto del señor Muley, han hecho copy-paste de un pedido similar de Pedro Castillo, sin tomarse siquiera la molestia de modificar o de tratar de acomodarlo al caso que están viendo, ¿no? El juez Richard Concepción Carguancho fue amonestado también por la Sala Superior porque había hecho copy-paste del pedido de la Fiscalía y se le había pasado, como esta Fiscalía pide, cuando era él, el juez, el que estaba firmando eso. O sea, eso nos demuestra que el nivel de muchos magistrados es paupérrimo. Pareciera ser que los peores alumnos de la Facultad de Derecho están yendo a trabajar al Ministerio Público y el Poder Judicial. Eso es lo que viene ocurriendo, ¿no? ¿No? O sea, hemos tenido fiscales de la categoría académica de Soraya Ábalos, que tuvo que comprar sus certificados como Milagros Leiva lo demostró en un reportaje de su programa. La propia Benavides no tenía solvencia académica. Sus tesis, maestría y doctorado, tesis voladoras. Y si retrocedemos, o sea, ahora nos ha tocado un fiscal silente que parece pues que está también agarrado de algo, ¿no?
Una Nosotros- precisión, perdón, antes de Sí. continuar. ¿Qué significa una tesis voladora? Estás refiriéndote a la fiscal Patricia Benavides. Porque no existe. Como ha estado en alas peruanas, decimos con sorna, volaron pues las tesis. No porque existen no las- están en las- el repositorio. Sí. No están en el ¿Tampoco está la de repositorio. Barreto? Tampoco está la de Barreto. Y Barreto ayer sale todo ronda con sus periodistas amigos. He pedido a la universidad que me manden. Pero ya ni Oye, existe excepcionalidad, ¿no? Perdóname, tú debes tener copia de tu tesis, ¿no? Si eres transparente, si no tienes nada que ocultar, como dices, agarras y pones a disposición de todos y dices, a ver, acá está mi tesis, sométanlo a cualquier examen, pásenle el Turnitin, vean si he plagiado o no he plagiado. Estoy segurísimo que tiene copias encima del 70-80%, porque además estoy seguro que ella no lo hizo. Y quizá ni tiene tesis, porque esa universidad, a las peruanas, en aquellos años, se convirtió en una fábrica de cartones de maestrías y doctorados que especialmente usaban fiscales y jueces para poder avanzar en Ascender. sus carreras, porque la entonces Consejo Nacional de Magistratura y hoy la Junta Nacional de la Magistratura, que no han cambiado para nada, les ponían puntajes extras a la hora de tener acreditados estos estudios de posgrado. O sea, que eso está pasando en el Poder Judicial, a nivel de fiscales y a nivel de jueces. Fíjate, ¿qué pasa con el fiscal José Domingo Pérez? Se presentó para ser juez y cómo le fue en el examen básico de suficiencia jurídica. No, hasta el Se perro. jaló. La señora Marita Barreto se presenta para ser fiscal suprema adjunta. Jaló. No aparece en la relación de aprobados. Ahora ella dice, no, yo no fui a dar porque mi mamá se enfermó. Pedimos a la Junta Nacional de Justicia, señores, por la ley de transparencia, nos pueden dar las calificaciones de esa señora. Hasta el día de hoy no responde. Hemos apelado al tribunal a ver si el tribunal le obliga a la Junta Nacional a que entregue esa información de interés público. O sea, que estamos llenos de estos magistrados que además de estar mal preparados, visiblemente mal preparados, se obnubilan con el poder efímero que tienen y se convierten en todopoderosos y en abusivos. Y se están cuidando las espaldas, además, entre ellos. Sí, por Porque supuesto. uno no entrega la información y el otro tampoco le exige que lo haga por transparencia. Sí, parece ser que ahora no es en el Congreso donde se aplica otorongo, no come otorongo, sino en el sistema de administración de justicia, ¿no? Es increíble. Nosotros hemos mandado toda la información de Marita Barreto al órgano nacional de control del Ministerio Público, porque nos ha pedido formalmente con oficio, no esta semana, la anterior. Por eso es que cuando la fiscal Marita dice, yo lo invito a que entregue usted el audio completo, está desinformada. Y ya lo hemos entregado con su debida anticipación la semana pasada, el audio completo, 18 minutos, la transcripción. Estamos sometiendo un peritaje de parte nosotros porque no queremos que se nos adelante con sus peritos a pedido. Y vamos a ver qué define el órgano de control, pero lo que sí me preocupa es que ni la Fiscalía de la Nación ni la Junta Nacional de Justicia ha dicho esta boca es mía. ¿Crees que Marita Barreto te ha puesto o sea, te ha prácticamente delatado rompiendo este secreto profesional, además de haber ella cometido un delito? Uno, ¿por qué crees que no la procesan por ese delito que ha cometido? Y dos, ¿crees que ella quiere amedrentarte o callarte, silenciarte con esta denuncia? Sí, no me queda duda que nos ha querido intimidar ilusamente, ¿no? Porque cree que denunciándonos penalmente nos va a callar, todo lo contrario. Nos incentiva más bien a investigar quién es ella, ¿no? En este caso, además de violar la ley en vivo, en radioprogramas, lo que ha hecho es tratar de denigrarme, porque lo que me ha dicho que soy informante, o sea, soy soplón, ¿no es cierto? Cuando ella sabe, muy bien, porque conoce el caso, que mi papel ha sido de testigo protegido porque yo he entregado información muy relevante A la policía, ¿no? a la fiscalía. A la fiscalía. Y la fiscalía, con su brazo técnico, que es la policía, han hecho las investigaciones y es un caso que ha llegado a buen puerto. Que hoy los principales líderes de esa organización van a tener que responder a la justicia. Incluso ha habido detenciones, ha habido dinero que se entregó y varias cosas. Entonces, ella lo que ha hecho es mentir y mentir. Porque primero dijo que yo había ido a su oficina. Cuando le dijimos que en el audio se escucha al perrito porque era en la calle, ahora dice que yo la abordé. Perdóname, una fiscal que tiene seguridad 24/7 se va a dejar abordar por un desconocido en la calle. Yo le puedo demostrar, porque se comunicaba con WhatsApp, las coordinaciones previas.
Es más, en el registro de la conversación, ella me pregunta, ¿se demoró 10 minutos? Sí, ha habido mucho tráfico, le digo, ¿no? O sea, alguien que te aborda, tú le preguntas, ¿por qué te demoraste ¿Por qué te 10 demoraste minutos? en venir? ¿No? O sea, Claro. para mentir y comer pescado hay que tener Hay que mucho tener cuidado. cuidado. Y esta señora ni mentir sabe, ¿no? Entonces, en serio, me hago la pregunta ya como ciudadano, el Ministerio Público, que se supone es el defensor de la legalidad, que se supone es el titular de la acción penal, ¿no tiene entre sus cuadros un fiscal superior de mayor talla? Ella dice que queremos atacar a EFICO porque, en pocas palabras, defendemos a los corruptos. Al contrario, como equipo periodístico en Contracorriente, queremos que pongan fiscales de verdad, para que los corruptos se vean con profesionales serios y que no estén haciendo copy-paste y que hagan buenas carpetas y buenas acusaciones para que esos corruptos no se salven. Porque lo que está pasando ahora es que la segunda instancia del Poder Judicial, donde al parecer hay jueces más preparados y de mayor trayectoria, les están enmendando la plana y están revocando todo lo que había hecho Carguancho y compañía, ¿no? Porque queda claro que no tienen un sustento jurídico adecuado. La información que te facilitó Marita Barreto era sobre el caso Guillermo Bermejo, y ahora le presentó una denuncia contra la fiscal, ¿no? Sí, claro. Era una investigación reservada. Y claro, ahora uno ya va viendo el contexto y analizando con mayor, digamos, mesura, y nos damos cuenta que también sus propias filtraciones son interesadas, ¿no? Tienen un sesgo político. Me guardo esto de alguien que es mi amigo, pero de este otro, que puede ser mi enemigo, ahí sí le filtro a la prensa. Muy parecido a lo que hacía Benavides. Sí, por supuesto. Yo creo que hay un problema serio en el Ministerio Público. Hay varios fiscales que están haciendo lo mismo. Pasa en Lavallato, ¿no? Por No, ejemplo, Lavallato ya es el extremo, ¿no? El caso de Susana Villarán, que ha recibido 11 millones siendo autoridad, quizás es el caso más grave de corrupción para vender los peajes que hoy sufrimos todos los días los automovilistas y los que nos vamos por algún lugar de la ciudad. Ella dice que recién van a ver su caso el 2025, pues, ¿no? Y mientras eso, que disfrute de su piscina, en su casa de playa, en un asentamiento humano al sur de Lima, ¿no? O sea, esa no es justicia objetiva, no es una administración de justicia predecible que le dé una mínima garantía al ciudadano. Y no solo al ciudadano. ¿Ustedes creen que van a venir inversionistas del extranjero cuando ven que el Ministerio Público se porta así, cuando ven que los jueces hacen copy-paste? Que no hay seguridad jurídica, además. Por supuesto, esa es la principal seguridad jurídica. Un empresario grande que dice, oye, si yo tengo algún problema de contratación, ¿a qué Poder Judicial voy a recurrir? ¿Con qué tipo de justicia me voy a encontrar, además? Por supuesto. Vayamos ahora a la revelación periodística que hizo Contracorriente, que hicieron en Contracorriente de fin de semana, acerca de que Marita Barreto acabó su carrera de Derecho en 11 años y no en 6, como es el estándar. Y lo más grave que yo he visto es que en un semestre se escribió en 57 créditos, es decir, habría llevado 17 cursos, lo que es humanamente imposible, ¿no? Y que se ha jalado varias veces, varios cursos, además. 24 desaprobados, sí. Sí, un curso llevó por 6 veces, ¿no? Mate jaló básica, ¿no? 5, Wow. Y a la sexta lo aprobó con 11. 24 cursos también tuvo 11. O sea, su récord académico realmente famélico, ¿no? Pobre. Pero sí, hay un punto de inflexión. Cuando conoce a este señor Percy Álvarez Colca, que a la sazón era profesor principal, pero más que eso era asesor legal de mucha confianza del rector de ese momento, de la Universidad Peruana de los Andes. Entonces cambia de pronto su rumbo como estudiante, ¿no? Empiezan a mejorar sus notas, y para ayudarla, porque ojo, ella de los 12 semestres académicos, en 7 ha tenido menos de 11, o sea, jalada, ¿no? Y para ayudarla, porque no alcanzaba, en un solo semestre le ponen 57 créditos, o sea, 17 cursos. Mira, si en promedio nada más vemos que cada curso tenía 5 horas a la semana, ¿no? Porque hay cursos No, es que tienen imposible, 6, claro. 8. Tendría que haber estudiado 85 horas a la semana. De Imposible. lunes a viernes tendría que haber estudiado 17 horas al día. Y en esa época no había Zoom siquiera, o sea, Claro. es humanamente imposible, es un imposible, ¿no?
pero ella aparece con los 17 cursos aprobados. Y nadie la conoce. Sus alumnos dicen que es una alumna, sus compañeros dicen que es una alumna fantasma, ¿no? Sí, incluso el doctor Luis Pacheco Mandujano, que fue su profesor, de ¿no? la zona, que ha sido su profesor, ella dice, no me acuerdo de ella porque no venía, ¿no? Y claro, cuando tú ves su récord académico, en muchos impedido porque ya te pasaste de las faltas máximas, ¿no? Pero así se hizo abogada, ¿no? Con un promedio de 12 porque al final la ayudaron, ¿no? Pero cuando tú ves ese récord académico, esa misma alumna, unos años después, en otra universidad, en la Universidad de las Peruanas, saca la máxima nota en maestría, summa cum laude, 20 de nota. Además rarísimo porque ha estudiado 2 maestrías, ya una en Villarreal, que es maestría en Derecho, Política Fiscal y Tributación, ¿ya? En Alas Peruanas se supone una maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Pero la tesis que supone saca summa cum laude en Alas Peruanas es de Derecho Penal. O sea, claro. Increíble. Muéstranos tu tesis. No la tengo, ya la he pedido. Oye, ¿tú no tienes copia de tu tesis? Si eres transparente, si eres una fiscal proba, la mejor alumna de la clase. Por eso es que cuando le preguntan, la señora dice pues que los investigados tienen que probar su inocencia, ¿no? Esa es la lógica perversa y totalmente ignorante. Cuando venía aquí a la radio, estaba escuchando una entrevista que le realizaron en otra emisora a Barreto y ella dice que es prácticamente ese discurso típico de algunos fiscales, que es perseguida, que viene siendo amedrentada, pero el único medio que le critica es prácticamente Willax, ¿no? Mira, Expreso también ha publicado varias cosas de sí, ella. Expreso, claro. Pero claro, sí, hay un pacto infame, diría yo, de silencio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos colegas que creen que si le critican alguito, no te va la información, van a dejar de recibir la información. Y como solo viven de esa fuente, se les acaba el mundo, pues, ¿no? Eso ha pasado con Lavallato, ahora pasa con Eficop, y por eso que abusan. Y cuando hay un periodista que rompe ese impacto infame y cuando se encuentra cosas que no están bien, se critica, pasamos a ser enemigos. Y con los enemigos, esta señora quiere meterlos presos a todos, así sean periodistas, quien sea, ¿no? Y para eso usa su poder y arma casos de manera absolutamente ilegal. O sea, yo creo que de oficio debería un fiscal supremo, Chinchay, por ejemplo, así es Chinchay, porque acá hay corrupción, de oficio debería abrir una investigación. Por ejemplo, violó la ley identificando a un testigo protegido. En su caso tiene un agravante porque es fiscal. Pero nadie está denunciándolo ni abriendo la investigación, salvo la autoridad de control, que esperemos pues pronto se pronuncie, ¿no? ¿Cuál es ese delito en específico? ¿Qué delito habría cometido? Es el 409B del Código Penal, ¿ya? El que revele la identidad de un colaborador eficaz o de un testigo protegido, ¿no? Y en su caso, siendo autoridad, tiene un agravante. Claro, además mínimo que ella 6 tiene años. Esta información Mínimo, privilegiada, ¿no? Mínimo 6 de años de conocer cárcel. quiénes son. Sí. O sea, tendría problemas serios con la justicia porque es un delito grave. ¿Y quién se encargaría de sancionarla? Tendría que ser un fiscal supremo, en este caso Alcides Chinchay, porque ella tiene la categoría de fiscal superior, aunque es provisional, etcétera, no tiene el título, pero está cumpliendo funciones de fiscal superior. Entonces lo tiene que ver uno jerárquicamente que esté arriba. Ahora que mencionas que de hecho este delito conlleva cárcel, a Mateo Castañeda no le piden cárcel precisamente por develar la identidad de un testigo protegido, creo que el señor Enciso, si no me equivoco. Sí, Mateo Castañeda y su abogado, el doctor Barriga, se vieron obligados a decir, porque lo llamaron a Enciso y lo extorsionaron, ¿no? Le dijeron, firma esto en contra de tu abogado porque si no, te vas preso. Ese es el otro grave problema que pasa, ¿no? Agarran a los investigados que son candidatos a colaboradores eficaces y claro, como de ellos depende su libertad, el ser humano después de la vida lo que más quiere es la libertad. Juegan con la libertad de estas personas y les inducen, les obligan a firmar declaraciones de lo que ellos quieren. O sea, es bien perverso porque ellos inventan en su cabeza una tesis fiscal y después quieren probarlo como sea. Y para eso usan a los testigos.
protegidos o para los colaboradores eficaces para hacerles firmar cualquier cosa. En mi caso querían sembrarme para acusarme de extorsionador, además en banda. Crimen organizado, 3, así como Kuczynski, ¿no? Su chofer, su secretaria y él, son una organización criminal. Están abusando realmente. Ayer escuché al señor Bernaola en el programa de Milagros Leiva. Al chofer, ¿no? De PPK. Cómo le han malogrado la vida, ¿no? Desde el año 2018. Le han hecho perder su trabajo. Su hija casi se suicida. Entró en una depresión. O sea, le han malogrado la vida por un apetito insano de no sé qué, de figurar, de hacerse a los Robin Hood, de que son los Elliot Ness que está luchando contra la corrupción, cuando los corruptos son ellos, ¿no? Hay que ver cuál es su patrimonio, cómo es que se ha incrementado, qué han comprado en los últimos años sin justificación, ¿no? Y Marita Barreto, ¿qué ha comprado? Tiene un predio, ¿no? Según reveló el periodista briseño, como señalas. Hay que reiterar eso. Por lo menos tiene una casa en una playa exclusiva de Asia, que ella dice que le ha costado $80,000. ¿Pero cuál es su precio de mercado? 250,000 por lo menos, ¿no? ¿Y de dónde sacó? Ella dice que pidió un préstamo. Nunca ha transparentado. Pero estamos nosotros siguiendo una línea de investigación porque hay cositas más interesantes. Hay cosas a nombre de terceras personas, familiares directos. ¿Qué se viene ese fin de semana en Contracorriente sobre la fiscal? Vamos a seguir con la línea de investigación sobre su trabajo funcional, porque a eso queremos apuntar. Y también vamos a desmentir las mentiras de Marita Barreto. En esta desesperación ha salido a dar versiones distintas, entonces a cada una le vamos a poner su fake news fiscal y le vamos a aclarar por qué mintió y cómo es que cambia de versión. Tú le has dicho la chibolina del Ministerio Público, ¿no? Sí, pues porque probablemente sin darse cuenta, porque ya vemos cuál es su cultura jurídica, la señora, dando una declaración, comete delito, en vivo y en directo. ¿Cómo se contradice? Además, ella siendo experta, una de las que administra la justicia en el país, no es posible que esté manejando teorías distintas y desacreditándose además como profesional. Yo creo que sí, basta escucharla para darnos cuenta de su solvencia académica, ¿no? Pero de alguna manera calificar de chibolina del Ministerio Público como que estás entrando al juego de lo que no se debe hacer en periodismo, ¿crees tú? Mira, sí, es una crítica válida, Rumi. Sin embargo, yo a veces creo que hay que decir las cosas con su nombre, porque cuando somos muy sutiles, muy diplomáticos, la gente, nuestros usuarios, los radioescuchas, a veces nos exigen que tomemos posición. ¿Qué significa ser chibolina del Ministerio Público? Lo tomé como una metáfora sarcástica, porque en la entrevista que le da Andrés Hurtado Chibolín a Beto Ortiz, empieza a autoincriminarse porque él acepta delitos en vivo. Lo mismo le ha pasado a ella. Claro, en Chibolín se entiende porque es un iletrado jurídico, ¿no? Es una persona que según él dice... Analfabeto jurídico, obviamente. Ok, pero en el caso de Barreto no. Claro. Pero además sabiendo ella, porque lo hizo con premeditación, creo yo, para tratar de denigrar, ¿no? Ahora, hay una cosa interesante en periodismo, porque en las escuelas de periodismo hablan de la objetividad periodística, ¿no? Yo creo que eso es un invento gringo, no existe la objetividad periodística. Se busca la objetividad. Digamos, tenemos que ser imparciales y tenemos que ser proporcionales, ¿no? Porque cuando nosotros decidimos cuál va a ser el titular, cuando somos los intermediarios entre un hecho que se convierte en noticia y la gente, ahí estamos poniendo en juego nuestra línea editorial, nuestras filias, nuestra fobia, nuestra ideología, nuestra idiosincrasia, y eso no es objetivo. Así es. Porque el ser humano no es objetivo, pues. No es un robot, ¿no? Por eso hay medios de todas las tendencias. Eso es lo que se llama pluralidad editorial en una sociedad democrática, debe haber. Y cada ciudadano escogerá con quién se informa, probablemente con el medio que coincida con sus principios, con su ideología, con su manera de ver el mundo, ¿no? Pero en el periodismo, hoy, lo que nos está exigiendo la gente es que tomemos posición. Por ejemplo, con la corrupción nosotros no podemos decir, oye, yo soy imparcial, ¿ah? No, cuidado. Con la corrupción yo sí tomo partido y digo, acá me enfrento con todo. Yo no voy a estar al medio, yo no voy a ponerme de costadito, oye, no, yo soy imparcial. Eso es lo que nos está exigiendo la gente, que los periodistas que conocemos información hablemos claro y fuerte.
¿Se puede hacer investigación periodística en el país? ¿Están dadas las condiciones para esto? Mira, no es fácil, porque primero los medios están pasando por una crisis bastante fuerte. Difícil. De modelo económico. O sea, la publicidad está yendo a otro sitio y los medios vivían básicamente de la publicidad. Entonces hay nuevos retos en ese sentido. 2, hoy estamos viviendo en un mundo de la hiperinformación, ¿no? Y ya no hay la censura de antes que venían con una tanqueta y te cerraban en la radio, no. Hoy puede venir por la saturación de información y te puede llegar mucha información y como periodista tienes que ser más cuidadoso a la hora de hacer tu chequeo, tu verificación. Y el periodismo de investigación a veces ha sido una actividad solitaria, ¿no? De cultivar fuentes, llegar hasta el final. Hoy hay algunas variables, la tecnología ayuda, tenemos mayores herramientas, pero también mayores amenazas, ¿no? Los fake news, por ejemplo, son las amenazas más... Hoy la censura también se ha modernizado, ¿no? Ya no te traen tanquetas, pero sí te denuncian para callarte, para no dejarte hablar y sentar posición de acuerdo a lo que vas esto siempre ha habido, recopilando. ¿no? O sea, el periodista siempre está proclive justamente a este tipo de denuncias, Expuesto. ¿no? Que quieran acallarte. Eso lo vivimos Eso al es lo diario. normal, digamos, tampoco hay que victimizarnos, hay que decir que somos los héroes de la democracia, no, para nada, nos toca hacer esta chamba y este es el costo, Así o es. sea, Sí, así de simple. Desde mi punto de vista, y quiero hacer una crítica del periodismo de investigación, es que los periodistas, muchos se han convertido en mesa de parte de la fiscalía, ¿no? Reciben el documento y lo publican tal cual, ¿no? No contrastan en muchos casos, ¿no? Sí, no es periodismo de investigación eso, Eso no es periodismo de de filtración, ¿no? Eso se Es llama. el club de la filtración. Eso es relacionamiento público. Así es diferente. Sí. Carlos Paredes, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital. Estaremos atentos al desarrollo de tus investigaciones. Gracias. Tu palabra de despedida de la audiencia. Gracias, Rumi, Aarón. ¿Y cuál es tu nombre? Alisa. Perdón? Ari. Ha sido un placer estar con ustedes. Creo que ha sido una conversación sincera entre colegas. Además, ayer ha sido el Día del Periodista. Y yo sí quiero reivindicar nuestro oficio, ¿no? García Márquez decía que era el mejor oficio del mundo. Yo simplemente digo que es un trabajo de servicio público, porque chambeamos para la gente. Exacto. Ni siquiera para los que nos pagan nuestro sueldo, ¿no? Y tenemos que saber honrar ese compromiso. A veces es difícil. A mí me ha tocado esta semana tomar una decisión muy difícil. Lo he pensado demasiado. Porque tú eres docente, además, ¿no? Por supuesto. Pero ahora a mis alumnos les voy a explicar cómo el periodista tiene que valorar el fin supremo de una sociedad. Limpiar la fiscalía o preservar la identidad de una fuente. Y yo me voy por esto. De acuerdo. Muchas Gracias. gracias. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Carlos Paredes, es periodista. Vamos a volver en breve. Estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial y también en Tribu Televisión. Ya volvemos. Ya regresamos.